Bueno, continuamos con la explicación de lo que son los funcionamientos de los vasos. Como ya vimos la ecuación anterior de continuidad, sabemos que el cambio del volumen almacenado es igual a las entradas de vaso durante el intervalo de tiempo y el volumen menos el volumen de salida durante el mismo intervalo de tiempo que se empleó. Entonces, para poder entender un poco mejor, aquí se expresa lo que son tres variables en el cálculo de lo que son las entradas de un vaso. La primera variable es el SP, que es las entradas por cuenca propia, perdón. Estos son los volúmenes de escurrimiento superficial que se generan en la cuenca y que no son controladas y que descargan directamente en la presa o en el vaso, como le quieran llamar. Esta está delimitada por el sitio de la boquilla, donde se localiza la cortina, y las presas situadas aguas arriba. Básicamente, para que este cálculo, esta variable está determinada por las entradas por cuenca propia y se cuantifican a partir de los datos que se recaban en las estaciones hidrométricas que están instaladas en la zona. Esta, pues sabemos que en algunas ocasiones se cuenta con datos de escurrimiento tomados en una estación hidrométrica situada en el sitio donde estará la obra. Con frecuencia se instalan las estaciones con este fin, pues como ya lo había mencionado, para recabar información y obtener los datos que se necesitan. Y la segunda variable, que es las entradas por transferencia desde las cuencas. Estas pues están entradas y previenen de las descargas libres y controladas de presas situadas aguas arriba de la presa en cuestión o en otras cuencas. Si existen estas transferencias, siempre serán conocidas, como bien lo dice ahí, siempre se sabrá si hay este tipo de entradas y que realmente se debe considerar para el procedimiento del funcionamiento, del cálculo del funcionamiento de los vasos. Entonces, la tercera, que es la de entradas por lluvias directas sobre el vaso, estas básicamente son las que se registran. Hay aparatos que registran la cantidad de lluvia que cae. Lo hacen en forma en volumen por unidad de área, es decir, como altura de precipitación. Entonces, básicamente el volumen de lluvia que cae es el volumen de lluvia que cae directamente en toda el área que abarca lo que es la obra hidráulica, o sea, la presa, o podríamos decir el vaso. Será entonces una altura de precipitación multiplicada por el área que tenga la superficie libre del vaso, o sea, la superficie que no contiene líquido aún, para poder obtener el dato exacto. El promedio durante el intervalo de tiempo que se usa en el cálculo, el área se determina por medio de la curva de elevaciones. Áreas del vaso, como se muestran a continuación. Y las salidas de vaso, básicamente, como bien ahí lo menciona, las siguientes vamos a explicar un poco igual acerca de las variables en que consisten. La primera, que es el volumen extraído para satisfacer las demandas. Esta está constituido por la ley de demandas bajo análisis. ¿Qué quiere decir? Esta depende por un lado del tipo de aprovechamiento que se trate: agua potable, riego, generación de energía eléctrica, etcétera, etcétera. Y por otro, pues el de la relación beneficio-costo de la obra, que esta básicamente es para fines de simulación de funcionamiento del vaso. Este volumen siempre es un dato, es como constante, podría decirse. Y la siguiente variable, que es el volumen evaporado, pues como el mismo nombre lo dice, se mide en láminas o alturas. Se expresa en volumen por unidad de área. Y si se tienen evaporímetros cerca del vaso o de la presa, en pocas palabras, la evaporación registrada se corre como se indica. Por lo tanto, el volumen de evaporación se calcula de manera similar a la lluvia, directamente sobre el vaso. Y la siguiente variable, que es la del volumen infiltrado en el vaso, que es la variable SI, dice que ese volumen es difícil de medir, pero afortunadamente
en general es muy pequeño y se estima lo contrario. Entonces será necesario realizar un estudio geológico detallado del vaso que proporcione los elementos para su cálculo. Pues básicamente aquí incluye otra rama de la ingeniería, como es la geología, para determinar lo que es el volumen de infiltración que hay dentro en la zona en el área que abarca básicamente todo el proyecto del vaso o de la presa. Y la última variable, que es la del volumen de derramado, que básicamente es el volumen de agua que sale por la obra de excedencias y es resultado de la simulación y depende de los niveles de características y de la política de operación de compuertas que se definan de cada opción. Básicamente esa se obtiene básicamente cuando hay una excedencia en lo que es la obra que se está diseñando, o cuando se hace alguna simulación cuando aún no se ha construido o se está llevando a cabo. Entonces básicamente eso es parte del cálculo que se lleva a cabo para lo que es un funcionamiento de un vaso. Y en los próximos días estaremos llegando con otros videos y complementando los siguientes temas que vienen a continuación en la materia que es que consiste en control de avenidas. Por el momento pues creo que sería todo y nos estamos viendo en un siguiente video. Gracias.